Fue algo que no me esperaba. Doblaje tuvo un boom muy cañón cuando pasó esto de Los Simpson, porque mucha gente se enteró que existían los actores de doblaje. Pues pasó esto de que los actores de repente fueron visibles, ¿no? Antes de eso, doblaje era un trabajo como top secret. Si yo te digo Goku, Homero Simpson, ¿quién va más allá de eso? O sea, ¿quién crees que pueda sacar un personaje más famoso que ellos hoy? No creo que nazca otro Goku, no creo que nazca otro Homero Simpson como para tener un personaje tan importante en la cultura. Y de repente se les ocurre ponerle voz a personajes tan entrañables que antes no hablaban. Y dices, wow, eso no me lo esperaba. O sea, no sabía que podía ir por ahí, ¿no? Y de repente llega la película y es un hitazo. Tienes que poder explotar para los personajes que necesitan explotar, ¿no? No puedes ser una persona chiquita y como contenida, ¿no? Tienes que abrirte. Y ya lo había hecho. Pero a final de cuentas, el nivel de popularidad que está teniendo el proyecto, el personaje y yo mismo es algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero, pues, como te digo, a final de cuentas es recibir mucho amor, así que pues está chido. Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Identidades, su servidor Enrique Bustos. Y en esta ocasión, como ustedes están viendo, estamos en un set bastante peculiar. Y agradecemos a Gafe 423 el que nos haya prestado su espacio para la entrevista del día de hoy. De verdad que estoy muy emocionado porque nuestra identidad de este episodio es nada más ni nada menos que el señor Héctor Estrada. Héctor, ¿cómo estás? Encantado de andar acá en tierras tapatías. Ya había venido por acá, pero siempre es bonito regresar. Me encanta venir a Guadalajara. Qué bueno. A ver, y para quienes no sepan quién es Héctor Estrada, aviéntate una frasecita de este último personaje. Ternuritas. Ahí están. Si ustedes ya adivinaron, se pueden dar cuenta que el buen Héctor Estrada es nada más ni nada menos la voz de Bowser en la película de Mario Bros. La voz el doblada en español latino. ¿Es correcto, mi estimado Héctor? Exactamente, para Latinoamérica. Ahora con toda esta locura que ha estado pasando de la película, fue hace poco que me di cuenta o que me cayó el 20 de que mi voz se está escuchando en cantidad enorme de países a través de todo el continente. Pero es brutal este boom que se ha estado generando. Uno, por la película de Mario Bros. En sí. O sea, eso ya es una corriente natural, ¿no? Y dos, porque sabemos que el doblaje, el español latino sobre todo, pues es el más utilizado o el más escuchado en las lenguas de habla hispana, inclusive en la propia España, que sí también hacen sus doblajes, pero pues no es lo mismo. O sea, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Ciertamente hay un componente que cuando nosotros escuchamos el doblaje en español de España, pues nos brinca mucho, no entendemos, no hablan rapidísimo, hablan súper raro. Modismos, Sí, no. acentos. Obviamente para ellos pues se les hará más normal, pero aún así su estilo de actuación es un poco raro. Porque ni siquiera, o sea, como actores de imágenes son muy buenos. Uh-huh. O sea, como actores de imagen. Las series que nos han regalado, tipo Casa de Papel y eso, o sea, no se logra con malos actores, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Pero el doblaje sí está como ahí medio extraño. ¿Y sabes qué es lo que noto yo, al menos desde mi perspectiva? Es que no hay los actores españoles, incluyendo los de doblaje, no hay como que una voz grave. O sea, la generalidad de los actores de doblaje de España son voces muy tenues, voces muy agudas. Como que les falta ahí un poquito de fuerza, ¿no? Para... Simplemente pues, al escucharte uno se da cuenta, ¿no? que hay esa tonalidad y esa, digámoslo, de alguna manera, esa brutalidad en la voz. Y sinceramente no me imagino a un Bowser diciendo cosita o cosas así, ¿no? A ver, Héctor, platícanos, ¿cómo inicia la trayectoria de Héctor Estrada? ¿Cuántos años tienes? Tú eres muy chavo. Tengo 31 años. 31 años. Ya 7 y medio, casi 8 de estar en doblaje. ¿Y cómo
¿Cómo nace? ¿Cómo nace esa inquietud por el doblaje? Hace algunos años hubo una huelga por parte de la ANDA en la que se cambiaron las voces de Los Simpson. Recordarás. Sí, claro, que hubo ¿No? un pleito. Tuvieron pleito, decidieron dejar de hacer, dejaron de presentarse para hacer ese doblaje y tuvieron que cambiar las voces. Eso llamó mucho la atención de los medios. Uh-huh. Y pues llegó incluso a las noticias, ¿no? Perdón. Y ahí fue cuando yo me enteré que existía el doblaje. Porque salió el reportaje en las noticias. Miren, estos son los que hacen las voces en Los Simpson y así. Y fue así como de, o sea, ¿las caricaturas no hablan solas? ¿No? O sea, digo, ponle que ya lo suponía, ¿no? Pero de repente a partir de ahí empecé a poner atención de que, oye, no sé, la voz de es la voz de este otro y hace la misma voz de este otro. Es wow, qué habilidad tienen. Porque sí, se nota que es la misma voz, pero son personajes completamente diferentes. Exactamente, una sola, o sea, te empezaste a cuestionar de que una sola persona podría hacer las voces de 3, 4 personajes con características totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eso me llamó mucho la atención. Y entonces empecé a buscar. Y había videos de conferencias que daban los actores de doblaje en aquel tiempo. Y tú veías que se presentaban y hola, yo soy tal, y hago la voz de no sé qué, y hago la voz de no sé qué, y hago la voz de no sé qué. Dices, wow, esa gente a mí se me hizo muy admirable. A partir de ahí me hice súper fan del doblaje. Empecé a agregar a los actores de doblaje a Facebook. Y en una de esas, uno de ellos publicó que tenía una escuela de doblaje. Uh-huh. Y pues pedí informes. Fui a una clase muestra, me encantó y me metí a la escuela a estudiar. Y a partir de ahí pues ya fue. Esto es en Ciudad de México, eres de Ciudad de México. Sí, prácticamente solo se hace doblaje en México, en la Ciudad de México. Y un poco en Cuernavaca, pero están un poco más limitados ahí de actores. No hay tanta variedad. Ok. Y te nace esta inquietud. Bueno, de por sí, bueno, ya tu voz es una voz grave. Y ya te gustaba entonces para esto del doblaje. Ya tenías como que esa inquietud antes de que te dieras cuenta de todo esto. Ya decías, me gustaría hacer doblaje algún día. Pues sí, porque te digo, empecé a investigar mucho. Ajá. Y los empecé a admirar tanto que lo quise hacer. Claro. Y empecé a hacer yo, había unas capsulitas en Cartoon Network en aquellos momentos que pasaban entre un programa y otro. Uh-huh. Y como dentro de los comerciales, y siempre eran los mismos. Entonces me los aprendí. Y dije, ya no necesito el guión, porque ya lo tengo en mi memoria, ¿no? Entonces descargaba los videos de YouTube y les empezaba a poner voz a todos los personajes, ¿no? Obviamente quedaron ahí unas cosas súper raras. Pero ya tenía... Ahí fue como que me surgió la inquietud de hacerlo yo. Claro. Yo mismo. Y entrando a la escuela, una de las primeras reacciones de uno de los compañeritos, ahí que no me acuerdo ni quién era. Ay, tiene una voz bien bonita. Y así como, mira, o sea... ¿Hay con qué? Sí, ¿no? sí. Ya a partir de ahí dije, mira, hay potencial. Ok. Y entras ya a la escuela de doblaje. ¿Era lo que creías cuando entraste a la escuela? O sea, ¿sí era lo que esperabas? Sí y no. Sí, en el sentido de que fue muy divertido. Todas las cosas que te enseñaban ahí en esa escuela, te enseñaban a cantar, te enseñaban a leer bien, te enseñaban teatro, ¿no? Y todo eso me llamaba muchísimo la atención. Sí era como lo que esperaba. Uh-huh. Pero no era tan bueno yo como esperaba. O sea, yo creí que... O sea, como yo ya había hecho según... No, sí, tú te imaginabas, supongo que nada más era prestar la voz y listo, ¿no? Sí, no, según yo ya tenía experiencia. Y no, al momento de entrar a un atril, bueno, a una cabina de grabación y que te tiemblen las piernas y te tiemble la voz y con esta voz que tengo, me decían, te estás comiendo la voz. Yo entraba y como que hablaba así, como que para adentro. Ajá. Y, no, saca tu voz, no tengas miedo. Y yo sí, o sea, güey... Tienes el recurso y no lo estás explotando. ¿Por qué?
¿qué pasa ahí? Una cuestión ahí como de nervios y eso Ok. te impone el micrófono, Sí. ¿no? Entonces, Nunca antes habías hecho nada de radio, ni mucho menos. nada, O sea, absolutamente. era la primera vez que te parabas frente a un Yo micrófono. era una persona normal. Ok. Yo cantaba, teníamos ahí un grupo que cantaba en los bailes para las bodas y eso, de repente ahí hacía coros y así, pero fuera de eso no. Ok. Entonces sí, me imponía, ¿no? Como que estar frente al micrófono, la pantalla y todo. Y no fui tan bueno como yo esperaba, pero pues obviamente pues se fue puliendo y pues al final resultó chido. Ok. Y, ya estando en la escuela de doblaje, ¿cómo se da la oportunidad de tu primer llamado? ¿Qué fue lo primero que hiciste? La ventaja de las escuelas de doblaje las buenas, Ujú. es que son profesores que están trabajando en doblaje, Ok. ¿no? Muchas veces son directores de doblaje y los directores son los que asignan los repartos. Entonces, pues aprovechan y meten a sus alumnos, ¿no? Obviamente los que ya están listos. Yo lo que hacía es que acompañaba a la directora a hacer sala. Básicamente hacer sala es ir y ver cómo trabajan, ¿no? Quedarte sentado ahí atrás, poner atención y no existir. Ver, básicamente, ¿no? O sea, mientras todo el mundo te ignora, tú estás ahí viendo cómo trabajan y eso Claro. te hace aprender mucho más, Claro. ¿no? Entonces, de repente llega el grupo de ambientes, que los ambientes son 6 u 8 actores que entran a la cabina al mismo tiempo para recrear a lo mejor un ambiente de cafetería o un estadio o una Ok. manifestación. Y entonces, pues te cobijan entre todos los demás, ¿no? Si hay un novato, no se nota tanto porque pues a final de cuentas generalmente el ambiente es algo que no se entiende. Y entonces voltea a la directora y me dice, pásate. Obviamente, ¿no? Sentí una cosa ahí en el estómago que me bajaba y me subía súper raro. Y y quédate hasta atrás y no hables muy fuerte, ¿no? Entonces ese fue como mi acercamiento, el primerito, ¿no? Y a partir de ahí, lo que empecé a hacer fue morirme 3 veces al día. Ajá. Explico. Creo que mi primer llamado ya profesional, porque ese ni me lo pagaron. O sea, Sí, sí, pues sí. como tú estás en la bola y Como tómalo todo. como práctica Sí, y, claro. y ahí está, ¿no? El que sí me pagaron fue una película de guerra. No tengo idea de cuál sea. Pero, cuando tu personaje es muy pequeño, puedes hacer 3. Sí, 2 o 3 personajes en un solo proyecto. Ok. Cuando son muy pequeños. Entonces, como era de guerra, pues yo hice el soldado que se murió por un flechazo y uno que se murió en una explosión y otro que se murió de un balazo en la cabeza. O sea, el puro... Y ese fue mi Órale. trabajo. No, o sea, me morí 3 veces y ya. Ahí se acabó tu trabajo ese día. No, esa es la forma de empezar en doblaje Claro. generalmente. Pero ya con paga. Ya, con paga. Y obviamente de ahí se van fijando los productores, ¿no? Supongo. O sea, Los directores... este actor tiene tal cual cualidad y vámonos O no. llamando. O no, exactamente. Sí, no. Algo que he notado es que de las escuelas, pues como en la vida, tú sales de la universidad, crees que ya te la sabes toda y lo primero que te dicen en tu trabajo es, olvida todo eso. Aquí es completamente diferente. La escuela está allá afuera. Exacto. Entonces, todos salen de la escuela igual de desubicados, ¿no? Es haciendo sala o estando en el atril cuando realmente te terminas de formar, ¿no? Entonces, pues ahí básicamente lo que conocen de ti es que eres profesional, que eres formal, que llegas a tiempo, ¿no? Que estás ahí todos los días porque... al menos en esos tiempos, prepandemia, tú podías ir a una empresa de doblaje y decir, oye, buenas tardes, me vengo a reportar. Te dejaban pasar y podías estar ahí todo el día, realmente sin trabajar, nada más viendo y presentándote con los directores. O sea, tú te presentabas con los directores todo el día. Buenos días, me llamo Héctor Estrada. Entro, hago 1 hora de sala, 1 hora y media más o menos. Muchas gracias, señor. Obviamente, procurando no interrumpir, ¿no? Claro. Muchas gracias, señor. Me repito, soy Héctor Estrada, me reporto. O sea, una hora de sala, ¿te refieres a esto con sala de que estar frente al set, sin hacer ruido, escuchando cómo trabaja la demás gente, pero que te estén viendo?
Exacto. Ok. Sí. Y entonces se acostumbran a ti, ¿no? Se empiezan a aprender tu nombre, ¿no? El primero que se aprendió mi nombre se tardó 3 meses en aprenderse mi nombre. y tardó 4 meses en darme una oportunidad, Ok. ¿no? Entonces, básicamente así es como se empieza, o se empezaba, prepandemia, ¿no? Y poco a poco, te digo, se van acostumbrando a ti, saben que ahí estás, saben que eres constante por lo menos, lo cual hace pensar que tienes un respeto por la profesión, Claro. ¿no? Que estás comprometido, entonces dicen, aquí hay compromiso, vamos a darle un chancecito. ¿Ves ese policía de allá que le está preguntando a la señora que cómo está? Sí, ok, ese eres tú. Ok. ¿No? Y entonces ahí se te van dando poco a poco, muy poco a poco, las oportunidades. La última de esa empresa que me dio llamado, después de 1 año, 3 meses, de estarme reportando con ella 3 veces a la semana, fue la señora Patti Acevedo, la actriz que hizo a Lisa Simpson originalmente, Ok. a Sailor Moon y muchos más. Le llegó una película de guerra, no necesitó muchos actores hombres y digo, bueno, pues a ver, Estrada, ¿no? A ver, ¿qué puedes hacer? Y a partir de ahí me empezó a llamar. Ok. A ver, ¿hay muchas empresas dedicadas al doblaje en México? Si tomamos en cuenta de todos los tamaños, yo creo que ha de haber unas 30 o 40 Ajá. en México. Wow. Sí hay bastantes. Las grandes a lo mejor son 10, Ok. ¿no? Pero todas tienen su trabajo, a lo mejor no todas están dedicadas todo el tiempo a eso, porque muchas veces hacen también como que subtitulaje o producciones de otro tipo, ok. o así. Pero digamos, las grandes son 10. 10 empresas. Y, ok, consigues tu primer papel, por decirlo así. Pero de ahí se vienen pues más trabajos, ¿no? Poco a poco. Veo que tu carrera se ha enfocado mucho, obviamente antes de este papel, el de Bowser, doblas mucho anime, ¿sí? ¿Qué más has hecho aparte de anime? Lo que pasa es que es curioso porque... ¿O por qué el anime? La información que tienes Ajá. la suben los fans. Ah, ok. No falta el actor que su ego... ¿No? O sea, porque últimamente han entrado muchos actores que quieren entrar porque creen que se van a hacer famosos y no. Entonces ellos mismos suben su información de lo que van haciendo. Pero generalmente son los fans. Pero yo trabajo todos los días en doblaje y hago realities de gente que vende casas, ¿no? Realities de que son parejas de que son una mujer y 2 hombres, ¿no? Y que ya están casados y tienen su vida. Entonces es un reality sobre eso, ¿no? Y es un reality como de parejas, pero no es Acapulco Shore, es una cosa que se hizo en Brasil hace 3 años, ¿no? Ok. Y eso no tiene fans. O sea, son cosas que de repente te encuentras en la tele y dices, pues vamos a ver, ¿no? Y entonces esa información generalmente no llega a internet. Ok. Pero, pues a final de cuentas, o sea, si tengo a lo mejor 5 llamados en un día, a lo mejor 1 es de anime. Ok. Y lo demás son o novelas brasileñas, novelas turcas. Sí, ¿no? he visto Diferentes que cosas. doblas personajes de las novelas turcas que están ahorita agarrando mucho auge, por cierto, aquí en México. Sí, no, y afortunadamente también con las plataformas y eso hay muchísimo trabajo. Entonces, hay como mucho para escoger y pueden pasar 2 o 3 días, 4 sin grabar nada de anime. Pero cuando grabas algo de anime, la gente se entera. Ahí. Porque hay mucho... Sí, no, y los fans de anime son fans muy clavados que o aman u odian tanto la serie o X personaje o X doblaje, ¿no? Entonces, son fans muy apasionados y es por eso que se llega a comentar más en internet de ese tipo de contenido. Ok. A ver, y ya, bueno, ya platicamos sobre cómo inicias en todo este proyecto, vaya, de la actuación de doblaje. ¿Es difícil? A lo que voy. Obviamente decimos actor de doblaje y nosotros o alguien pudiera llegar a pensar de que el actor pues también tiene que adoptar ciertos ademanes acorde al personaje, ¿no?
Sí, sí, se hace en la vida real. O sea, por ejemplo, ya llegaste a Bowser. Tienes que adoptar ciertas posturas. O sea, analizas primero al personaje, lo ves, lo revisas para poder adoptar su voz o al revés, que el personaje adopte tu voz. Hay variedad también en ese sentido. Doblaje es una especialidad de la actuación. Muy diferente al teatro. Se maneja otro tipo de intenciones en el teatro. No es muy grande, muy... Sí. ¿no? Tanto en la voz como en los movimientos corporales, porque te tiene que escuchar el de la última fila y te tiene que ver el de la última fila. Entonces, claro. por eso tenemos esos maquillajes tan exagerados en el teatro, para que se vean las expresiones. Muy al contrario de cine, que tienes la cámara mero enfrente y tienes que hablar y dar todas esas emociones y expresiones sin moverte, porque te mueves 2 centímetros y ya te saliste de donde el director te quiere. Doblaje está un poco limitado, obviamente, porque solo usas la voz, pero eso es entre comillas, porque sí, estás hablando y te estás moviendo. Incluso una de las recomendaciones que me dio Alejandro Mayen, que fue el que se aprendió mi nombre en 3 meses, es: no grites. Si haces un grito que está enojado, haz cara de enojado. Sí, y claro. te va a salir mejor, ¿no? Entonces es así como de, ok. Y yo a partir de ahí lo adopté, lo cual no creo que me haga ni mejor o peor actor. Mover las manos. O sea, si te grito en algún momento, yo levanto las manos y... Sí, claro. ¿no? Si el personaje está cargando un conejo de las orejas, yo agarro mi manita y la pongo así. Me apoyo con eso. No todos lo hacen, pero es una herramienta que tengo, ¿no? Y siempre y cuando no te muevas del eje del micrófono, y siempre y cuando no toques nada, no muevas nada porque se meten los ruidos, pues no tienes ningún problema de estarte moviendo dentro del atril. Qué chingón. Oye, Héctor, ¿y cómo llega finalmente, después de toda esta trayectoria, cómo llega la oportunidad de interpretar a Bowser? Le dan la dirección a Luis Leonardo Suárez, Ajá. alias Luigi, un director con el que curiosamente había trabajado muy poco. Yo había trabajado a lo mejor un llamado hacía 5 años con él, pero es una persona que está como al pendiente de todo, ¿no? Le piden hacer una prueba que es como un casting, pero no es un casting abierto, sino un casting en el que el director decide a quién va a mandar. Ok. Entonces, junta 3 actores diferentes con características similares que cree que pueden dar bien el personaje, y cada actor graba el mismo pedazo de la película. Se manda eso al cliente y el cliente decide quién se queda. Ok. Entonces ya tuve que yo hacer ahí la terna con otros 2 compañeros. Y pues obviamente le echas todos los kilos, ¿no? Por supuesto. ¿No? Pero pues afortunadamente ahí ya depende un poco del gusto del cliente. No es necesariamente que uno sea mejor que el otro, sino simplemente quién convence más al cliente para que diga, este es el que se va a quedar. Porque se escuchaba mucho, bueno, leí mucho que uno de los principales candidatos, o más bien quien quería que la gente fuera, era Joaquín Cosío, ¿no? Joaquín Cosío, alias el Cochiloco. Sí, la gente lo pidió pero no mucho. hizo casting. No que yo sepa. Ok. De repente, de tanto que le estaban diciendo, él salió y dijo, ¿saben qué? Yo estoy completamente dispuesto. Nada más es cuestión de que me hablen. Lo cual hace pensar que no le hablaron. ¿No? Entonces, en ese sentido estuvo bien, porque yo no sé si cante Joaquín Cosío, ¿no? Pero, pues es un buen actor. Yo lo considero un buen actor. No, de los mejores que hay. Okay. La voz le iba, o sea, yo siento que le hubiera quedado bien. Pero el proyecto no necesitaba gente de fuera de doblaje. Porque generalmente los Star Talents, como se les dice cuando llaman a actores fuera de doblaje, a influencers o cantantes, es por un tema de marketing, ¿no? Porque si tú le hablas a Luisito Comunica para que participe en tu película, obviamente él va a hacer una historia y un video y
la gente se va a enterar que él está en ese proyecto y la gente lo va a ir a escuchar. Es justo lo que a uno de los puntos de los que quería llegar. Porque tú como actor de doblaje, quiero suponer que te enfrentas a estas situaciones, ¿no? Ujú. De competir con actores de televisión, de teatro, y que no tuvieron que pasar a lo mejor por una escuela de doblaje como tú lo hiciste. Ya lo mencionábamos, Joaquín Cosío, que no sé, desconozco si haya pasado por alguna escuela de doblaje, pero que bueno, su trayectoria hace que lo llamen para el doblaje. Exacto. Luisito Comunica, Omar Chaparro, Eugenio Derbez, o sea, y que hasta cierto punto pues pudiera haber ahí, no sé, alguna batalla de egos, porque pues como yo, actor famoso, no me hablaron para este personaje. Sí, claro. Y él, que pues sí, es actor de doblaje, Sí. estudiado en... O sea, le hablaron, Sí, ¿no? con toda la experiencia y tal. Exactamente. Pues mira, a final de cuentas, doblaje pues sigue siendo medio artístico. Y Sí, por supuesto. obvio que hay ego, hay muchísimo ego, ¿no? A diferentes niveles y lo que quieras, pero la verdad es que no es mi caso. Yo al principio pues sí me sacó de onda, ¿no? Incluso como fan, decir, oye, esta voz le hubiera quedado genial a este actor de doblaje y pusieron a tal cantante, ¿no? Y o a veces cuando les quedaban como súper mal y así. Pero ya después comprendes que es eso, es marketing. O sea, tú ahorita si sales a una escuela primaria y le preguntas a una señora, oiga señora, ¿sabe quién es Luisito Comunica? Pues a lo mejor no lo sigue, pero pues si tiene hijos, seguramente sabe quién es Luisito Comunica. Y no sabe quién es Pedro Pérez, director de doblaje, ¿no? Entonces, ese es el chiste. Eso es lo que le aportan al proyecto. Marketing, ¿no? Visibilidad al proyecto. Claro. Mario es el personaje más famoso del mundo. Sí. De todo. O sea, de todo el mundo, de todas las temporadas. O sea, Y por lo tanto, no necesitan necesita. ese marketing. exacto. O sea, Ok. Nintendo o Universal, no sé exactamente quién, sabían que todos la íbamos a ver y que los que son gamers la iban a ver 2 o 3 veces, ¿no? Y que los que crecieron con Mario no se la iban a perder por nada del mundo. Totalmente. ¿Para qué? Totalmente. ¿Para qué? Los que estamos viejitos, claro. Sí, no, entonces, pues ahí se le dio la oportunidad a los que hacemos doblaje todos los días. Ok. Y Luis Leonardo, el director, fue el que se atrevió a darnos esos papeles a actores que ni siquiera figurábamos tantísimo. Ya no digamos en la cultura, sino en el medio. Hay muchísimos actores que no me conocían a mí, ¿no? Entonces, se arriesgó en ese sentido, en el sentido de lo conocidos, ¿no? Porque realmente, si tú ves el reparto, es pura gente talentosa la que lo está haciendo. Pero no eran conocidos y entonces tomó ese riesgo y le terminó saliendo, pues, el pedazo de doblaje que es la película de Mario Bros. Exactamente. Oye, ¿y qué fue para ti lo más difícil a lo que te enfrentaste en esta película? ¿La canción, acaso? ¿O hubo otras partes de Bowser que dice, ay, güey? Yo creo que sí, porque soy una persona que le gusta tener el control. Entonces me decía, mira, en esta parte es más sutil, no, en los diálogos, ¿no? En esta parte es más sutil, está como seduciendo, ¿no? Está como de, hola, ¿no? Ven para acá y vas a ver que ¿no? Entonces, eso lo puedo controlar perfectamente, Ok. ¿no? Al momento incluso de gritar así como de, tráiganme a tal, ¿no? Lo puedo controlar perfectamente. Pero mantén el control a la hora de gritar en el momento cumbre de la canción. Y, o sea, llegar a un punto en el que se pierda un poco, ¿sabes? O sea, no, ya ni cuides tanto la afinación o la colocación, no, desgárrate, estás en un momento de pasión en ese momento de la rola. No, entonces eso me costó un poco de trabajo. Ok. Debo decir,
Porque te digo, soy una persona que está como en control todo el tiempo. Entonces yo daba mi toma y me decía, no, te necesito más arriba, más explosivo. Y ouch. O sea, sí fue un reto importante, pero a final de cuentas creo que salió bueno. No, salió muy bien. Modestia Digo. aparte, ¿no? No, y es la verdad. Pero, ¿cuánto tiempo te tardaste mucho en grabar esta escena, la de la canción? Pues a final de cuentas es una canción muy cortita, Sí. la verdad. Yo creo que habrá sido como una media hora más o menos. Bueno. Sí, no estuvo tan manchado así de que, ay, salí sudando. Sí, un poco, pero no exageradamente. ¿Cómo te has sentido ahora con este papel que desempeñaste? Digo, porque supongo que como actor, como persona, pues el darle la voz a Bowser en español te ha estado cambiando por completo, pues sí, el ritmo de tu vida, ¿no? Ahora está saliendo mucho más en varios programas. Sí. La gente habla más de ti. ¿Cómo te has sentido con esto? Fue algo que no me esperaba. Doblaje tuvo un boom muy cañón cuando pasó esto de Los Simpson, porque mucha gente se enteró que existían los actores de doblaje. Y cuando se dieron cuenta de que Mario Castañeda era la voz de Goku, entonces pues pasó esto de que los actores de repente fueron visibles, ¿no? Antes de eso, doblaje era un trabajo como top secret. Sí. No porque quisieran o no, simplemente porque la gente no les ponía atención. La gente no sabía que existían. Y yo creo que fue gracias a las redes sociales, ¿no? De que, Sí, que tiene se empezó muchísimo. a destapar todo esto. Precisamente, yo como comunicólogo, pues obviamente es una de las ramas que siempre me ha gustado el doblaje, ¿no? Y sí, yo ya conocía personas que se dedicaban a hacer el doblaje y no fue hasta el nacimiento de Twitter, de Facebook y no sé, diga YouTube y lo que sigue, Claro. que empezamos a conocer a quienes estaban detrás de las voces, ¿no? Exacto. Pero, o sea, si yo te digo Goku, si yo te digo Homero Simpson, ¿quién va más allá de eso? O sea, o ¿quién crees que pueda sacar un personaje más famoso que ellos hoy? Está muy difícil. O sea, claro que sí, ha salido One Piece, ha salido Avatar, ¿no? O sea, cosas que a los fans les ha gustado mucho, pero que no le llegan al nivel de fama de estos personajes. Entonces era algo que yo no esperaba. Dije, o sea, no creo que nazca otro Goku, no creo que nazca otro Homero Simpson como para tener un personaje tan importante en la cultura. Y de repente se les ocurre ponerle voz a personajes tan entrañables que antes no hablaban. Y dices, wow, eso no me lo esperaba. O sea, no sabía que podía ir por ahí. Claro. ¿No? Y de repente llega la película y es un hitazo. Y empiezo a recibir muchísimo amor de fans, de compañeros, de familia, de todas partes. Y es algo que no esperaba. Y llega a ser un poco abrumador. Porque yo originalmente era una persona muy tímida. Obviamente cuando entras a la actuación no puedes ser una persona introvertida. Porque tienes que relacionarte, tienes que explotar, ¿no? Tienes que poder explotar para los personajes que necesitan explotar. No puedes ser una persona chiquita y como contenida, ¿no? Tienes que abrirte. Y ya lo había hecho. Pero a final de cuentas, el nivel de popularidad que está teniendo el proyecto, el personaje y yo mismo es algo a lo que no estaba acostumbrado. Pero, pues, como te digo, a final de cuentas es recibir mucho amor, así que pues está chido. Y que obviamente pues tienes que tener los pies bien puestos sobre la tierra, ¿no? Para evitar pues que la fama te llegue a abrumar todavía aún más. Sí, afortunadamente tiene como 9 meses que estoy yendo a terapia. Y entonces en cuanto nos dimos cuenta, porque de hecho mi terapeuta está también en doblaje, pero ella a nivel producción. Ok. En cuanto nos dimos cuenta de que venía este madrazo, me dice, prepárate, piensa todo lo que puede pasar. Te va a empezar a hablar mucha gente, vas a empezar a ir a convenciones, o sea, tienes que prepararte mentalmente tanto si pasa como si no pasa, porque también había como esa posibilidad Sí, de que, por supuesto. de que a la mera hora me cambiaran o algo. Por supuesto. Entonces, tienes que prepararte para cualquier cosa, ¿no? Entonces, afortunadamente he tenido ese acompañamiento psicológico
Y creo que eso es lo que me va a mantener como con los pies en la tierra. Oye, ¿y has tenido contacto con los personajes o bueno, con los actores de doblaje de la película en inglés? En específico, ¿ya llegaste a tener contacto con Jack Black? Me encantaría, no tienes una idea de lo que sería platicar con ese nivel de genio. Sí. No, o sea, lo que toca lo hace oro. O sea, Sí, está muy totalmente, cañón. ¿No? totalmente. Y tiene un estilo muy marcado y sigue vigente. Y, o sea, todo lo que está haciendo ahorita en este momento. Es que incluso si haces un live action de Mario Bros., Jack Black sería Bowser. Sin problemas. ¿Estás de acuerdo? Sin problemas. O sea, yo me acuerdo, veo mucho el video de cuando están en la carpeta roja que trae el saco Sí, con claro. los picos. Es Bowser. Es que es Bowser. Es ¿no? Bowser. Me encanta mucho porque le hacen una entrevista. Bueno, están con varios personajes en un programa y le preguntan, oye, ¿y estás emocionado por hacer a Bowser? Y lo toman y él así disfrazado completamente. Así como, yo creo que no. Exactamente. No, sí, se hizo para él el personaje. Pero no has tenido ese acercamiento. Sin embargo, ¿crees que lo pueda? Porque ¿crees que se pueda generar este acercamiento? Porque he visto en algunas películas que reúnen al elenco Sí. tanto en inglés como en español. Es posible. Puede pasar por eso o puede pasar por que luego hay veces que los actores originales vienen a hacer promoción a México. Ajá. Y entonces hay como oportunidad de juntar a la versión en español. O incluso, digo, no es algo que quiera forzar, ¿verdad? Pero hace 1 o 2 años, en la ceremonia de los Óscares, juntaron a todas las cantantes de todas las versiones de la canción de Libre Soy. Ok. La original y las de todos los idiomas. Entonces ahí Carmen Sarai, que fue la intérprete para Latinoamérica, Ok. fue a la ceremonia de los Óscares a cantar la canción de Libre Soy. Imagínate ese nivel de oportunidad, ¿no? Increíble. ¿Te o sea, imaginas un dueto con Jack Black? no manches, sería la locura ¿Te imaginas completamente. eso? Sí, no, o sea, no me lo imagino. O sea, No, sí, pero no, o sea, no me da la cabeza, ¿no? ¡Wow! Estaría increíble. O que a veces hacen les ponen a los actores en inglés, los actores originales, por decirlo Sí. así, les ponen... Para que reaccionen Mira, o así, ¿no? Ya te escuchaste en español, imagínate eso. Sí, no te has dado cuenta o no te has enterado si eso ya sucedió. Creo que no. Te digo, la verdad es que no me gustaría forzarlo. No, claro. Pero ya de repente cuando publico cositas así en mis redes, los mismos fans etiquetan a Jack Black, ¿no? Entonces estaría Mira. súper padre que en algún momento le llamara la atención y a ver, ¿qué están haciendo, no? Porque aparte no tiene mucho que saqué mi versión completa de la canción de Peaches, ¿no? Entonces, en cuanto la subí, mucha gente lo empezó a etiquetar y es como... lo que pudimos hacer a nuestro nivel del video que hizo él. Sí, por supuesto. No, obviamente con una décima o mucho menos del presupuesto. Pero obviamente nos inspiramos mucho en su video. Entonces Sí, claro. estaría increíble que lo viera y que nos diera su opinión o algo que O hiciera una algo, escena, lo que ¿no? sea. Una escena que esté viendo donde Sí, ¿no? que sea digamos el clímax el clímax para Bowser es el tema de la canción. Pero bueno, pues también hay otros, ¿no? Donde va caminando entre las tropas. Sí. Y empieza a gritar. ¿Y qué esperas tú con este boom de Bowser? Obviamente, supongo que ya te han llamado para más trabajo, ¿no? Ya del que tenías. Sí, O del que tienes. como te digo, realmente son como 1000 actores de doblaje. No sé cuántos directores haya en este momento, pero no he trabajado con todos. Algunos ni me conocían. Entonces ya estas semanas he estado trabajando con directores nuevos. Afortunadamente a todos les ha estado gustando mi trabajo, entonces tengo la esperanza que me sigan llamando y eso me dé oportunidad de seguir en proyectos importantes. Pues obviamente te abren las puertas, ¿no? Sí, claro. Cada proyecto te abre una puertita. Sí, poco a poco. O sea, independientemente del proyecto que sea, estás trabajando con un director que no sabes si se lo van a llevar a otra empresa o a otro proyecto o lo que sea y te pueda jalar.
Pero Bowser ya te abre un portón. Pero gacho, sí, completamente. Oye, pero estás peleado, o sea, me refiero, no peleado, a lo que iba. ¿Son contratos que trabajas para una sola empresa o eres tú independiente y sabes que va a haber un personaje que pueda adoptar tu voz? Haces el casting independiente de la empresa. Sí, generalmente, Okay. o sea, he trabajado a lo mejor en 5 o 6, hasta 7 empresas diferentes en un solo día. Ok. Sí, o sea, es completamente... si estás disponible para el trabajo que tienen, te llaman, ¿no? Y si estás en otra empresa, no pasa nada. En alguna otra Ok. ocasión será. No es que trabajes para una empresa y Sí, con no. esa trabajas y... A menos de que sea un personaje fijo, ¿no? Es decir, si sale Bowser en algún otro, no sé, en un especial de Navidad de Star Wars, sale Bowser, ¿no? Por decir lo que sea, ¿no? Lo más probable es que me busquen. No tienen la obligación de hacerlo, pero los mismos directores, con tal de tener esa continuidad, buscan al actor que lo hizo originalmente. ¿No se firma algún derecho? Por ejemplo, ya grabaste Bowser y tienes que ser tú para grabar todas las versiones de Bowser. ¿No es así? No necesariamente, pero sí lo buscan. Ok. Sobre todo Disney es muy estricto con, oye, y dijo 2 palabras en el especial de aniversario del 84 y en esta dice 5 palabras, quiero que sea el mismo actor. Así es Disney y esperamos que así sea Nintendo. Que algo así, corrígeme si estoy mal, tengo entendido que algo así pasó con la película de Transformers, ¿no? La versión en inglés. Porque localizaron o todavía está vivo el actor principal que le dio la voz en la caricatura de los 80s a Optimus Prime. Y ahorita está retirado. Y si sale algo de Transformers, van a intentar convencerlo de que lo grabe. De que él sea. Sí. Porque fue el mismo. Fue Exacto. el mismo que le dio la voz. Fue para mí, yo me acuerdo perfectamente cuando salió Transformers. Yo era fan de Transformers, de la caricatura. Te lo juro, lloré. Sí, lo acepto. Lloré cuando salió Transformers y el sonidito, inclusive cuando se están transformando, era increíble. Y cuando escuchas la voz de Optimus Prime. Sí, no. Es una cosa tremenda. No. Una parte del vozarrón que tiene, la capacidad actoral que tiene ese señor, la facilidad que tiene para hacer doblaje. Él es de los que pueden ensayar sus participaciones con otras cosas. Te explico. Para hacer doblaje se hace por cachitos. Esos cachitos se llaman loops. Entonces, sale tu personaje y dice, Enrique, ¿cómo estás? ¿No? Tú ves ese cachito en el video, lo lees en el guión y ya la siguiente vez ya lo grabas, ¿no? Tienes una oportunidad para verlo y otra oportunidad para grabarlo. Muchos actores, cuando lo ven, lo van doblando en voz baja para tener como esa memoria muscular, o sea, como para darte cuenta de exactamente cómo va a ir ¿no? tu personaje. Y este es un señor que puede cambiarte la historia para decirte un chiste, o sea, cambia su ensayo para hacerte reír tú que lo estás viendo trabajar. ¿No? O porque se le ocurre algo, o vibra su teléfono y te hace un chiste con eso mientras está viendo el video y aprendiéndoselo cómo lo tiene que hacer para el momento de que lo graba a la perfección. Ese nivel tiene ese señor. Entonces, sí, ya está grande y está retirado, pero si vuelve a salir algo de Transformers, muy probablemente lo vayan a buscar para que él vuelva a participar. ¿Cómo tiene que cuidarse un actor de doblaje, Héctor? Pues básicamente no enfermarte. Sí, empecemos por ahí. Creo que no hay un cuidado tal cual de la voz. O sea, yo he aprendido a calentar, ¿no? A tener ciertos cuidados, pero no todo el mundo lo hace. Realmente creo que con el simple hecho de estarte cuidando de los cambios bruscos de temperatura, de estarte tomando tus vitaminas, todo principalmente para no tener gripa, ¿no? Porque aparte si tienes gripa no puedes ir a trabajar porque pues contagias a tus compañeros y ¿qué va a hacer México sin doblaje, no? Sí, claro. Entonces, sí es como una cosa ahí de responsabilidad con tu salud.
responsabilidad con tu salud y la salud de tus compañeros. Entonces, sí, totalmente. Entonces, en ese sentido, pues hay que cuidarse mucho. Y por eso en la pandemia se creó el trabajo remoto. Uh-huh. Muchos actores hicieron sus cabinas, compraron sus micrófonos, sus equipos y empezaron a trabajar a través de internet. Por medio de un programa. El director está en su casa, el ingeniero está en la empresa y el actor está en su casa y están trabajando todos juntos. Ok. Sí, fue una cosa muy, muy loca y muy padre, que ahorita a final de cuentas ya se quedó como un sistema híbrido. A veces vas, a veces te quedas en tu casa y así, o a veces vas tú a la empresa y el director está en su casa. Y todo para tener como el menor contacto posible para evitar contagios. Eso está muy interesante porque supongo que tú como actor de doblaje tienes tu cabina en tu casa. Es correcto. ¿No? Pero esa parte de la dirección, ¿cómo la manejan? Porque pues obviamente cuando estás en una parte presencial, estás detrás del cristal, estás actuando y el director te dice, córtale, ¿no? Porque aquí está mal. Uh-huh. ¿Cómo es esa parte? ¿Lo hacen por videoconferencia o cómo? Sí, Okay. Es una videoconferencia. Sí, obviamente se llega a perder porque no es un contacto tan directo, Uh-huh. ¿no? No es exactamente lo mismo, pero llega a funcionar y nos adaptamos bastante bien. El director cuida que todo esté en perfecta sincronía. El director ya tiene esto que te digo de que tú ves el cachito en el que dices, hola, ¿cómo estás? Y a la siguiente vez que lo ves ya lo estás grabando. Si no tuvieras al director, lo harías sin contexto, completamente. No sabrías por qué estás saludando o a quién estás saludando o qué pasó 2 segundos antes de que estuviera saludando a esa persona. Okay. Ese es el trabajo del director. Él ya conoce el proyecto, él ya lo vio completo, él lo conoce a la perfección, se sabe el contexto y te la comes siempre. No, y te lo da para que tú puedas dar tu interpretación. Sí, el director tiene que ver 1 y 2 y 3, 4 veces el proyecto, la película Exacto. para saber también además a quién llevar, ¿no? Exactamente. Qué chingón. Oye, a ver, tengo una duda y creo que muchos la tenemos. Precisamente cuando platicabas de esta huelga que hubo de los actores de doblaje, ¿es bien remunerado en la actuación de doblaje? En México, obviamente, pues en Estados Unidos sabemos que es se otro llevan rollo. mucho más dinero. Sí, no, depende cómo lo veas. Uh-huh. Porque si tú llegas y haces de esas que te digo que puedes hacer 3 personajes en un solo proyecto porque tus personajes son pequeños, Uh-huh. te regresas a tu casa con 200 o 300 pesos. Okay. Te regresas es un decir, ¿no? Sí. Y hay gente que está trabajando todo el día para tener eso, ¿no? Es una realidad que vivimos en México. Entonces, en ese aspecto, no está tan mal pagado. Sí, que te pasas 10 horas. 10 horas cargando cajas o en una computadora haciendo reportes, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, está bastante bien. Pero, a final de cuentas, los que estamos haciendo doblaje, la mayoría somos actores. Uh-huh. Y un actor, por ir a grabar un día un comercial de imagen, se lleva 10, 20 mil pesos. Órale. Entonces, no, digamos que un actor de doblaje que tiene 3 llamados en un día, se lleva como 600 pesos, ¿no? Y un actor de imagen se puede llevar bastante más, ¿no? Claro. Entonces es bastante relativo. Somos un proceso que sale relativamente barato en ese sentido, pero sí se puede vivir de doblaje. Hace falta, pero sin embargo, ¿crees que hace falta un poquito más de atención hacia los actores de doblaje? No les conviene a las empresas. Porque ha pasado. De repente, digo, para no decir nombres, uh-huh, ¿no? El actor graba el proyecto A explota, se hace viral, ¿no? La gente lo ama. Y de repente, oye, ya salió la parte 2 del proyecto A. Ah, pero la gente me ama. Y entonces la gente me va a extrañar si no soy yo. Te cobro tanto. Híjole, no se puede. Pues te cobro tantito. Bueno, pues
a ver qué dice el cliente, ¿no? Y entonces ya nos podríamos empezar a cotizar un poco más, pero pues eso no les conviene a las empresas, ¿no? Entonces... Que creo que ahí, en ese punto que tocas, creo que debe haber una mediación, ¿no? O sea, Claro. entre el actor y la empresa. O sea, tampoco quieras... Sí, no se quiera jubilar, ¿no? Como dicen. Exactamente. Exactamente. No te quieras jubilar con esto porque, pues, no, o sea, creo que debes de llegar a un punto medio. Sí, es importante la negociación. Porque si no, a final de cuentas, el que pierde es el cliente final. Sí, totalmente. ¿No? O sea, me hubiera no gustado decir nombres, ¿no? Pero Toy Story, creo que en la tercera ya no fue el mismo actor que fue en la primera y en la segunda, ¿no? ¿Te refieres a la voz de Andy? A la voz de Woody. Digo, de Woody. Ajá. Sí, de Woody. Vale. ¿No? Digo, ahí afortunadamente se la sacaron y pusieron a Arturo Mercado Jr., que no necesitó ni siquiera imitar la voz del primer actor, sino que hizo suyo el personaje y poca gente realmente lo notó. Caso contrario a lo que pasó con los Simpson. Exactamente. Que o sea, y lo digo a título personal, pero creo que fue el caso para muchos. Cuando cambian a Homero Simpson, bye. Sí. Bye, Simpsons. Lo que pasa es que de por sí ya la serie ya iba para abajo, ¿estás de acuerdo? Exactamente. Y entonces eso, por lo menos en México, fue lo que lo terminó de enterrar. Porque la gracia con la que lo hacían los actores originales no tenía precio. Cambiaron a todos y valió gorro los Simpsons. Una cosa que nos encanta decir a los actores de doblaje es todo el mundo conoce o recuerda a Don Gato y su pandilla. Uh-huh. Una película, una caricatura entrañable para la mayoría de los mexicanos de nuestra edad. Sí, claro. Nada más tuvo una temporada. Porque fue un fracaso en Estados Unidos. O sea, no tenía chiste para los estadounidenses. Y aquí tomaron el doblaje, hicieron lo que quisieron con el doblaje. Y fue un hitazo. Y con todos los personajes, ¿eh? Con todos. Con todos. No, una cosa tremenda, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, hay veces que cuando cambian las voces de un personaje, la gente sí lo resiente muy cañón. Y con justa razón. Qué chingón. Oye, a ver, ya por último, ya se nos está terminando el tiempo. ¿Hay algún personaje con el que te hayas quedado las ganas de doblar? ¿O hay algún personaje inclusive que digas, me gustaría trabajar ese personaje? No es un personaje famoso, pero Uh-huh. hice casting para era una rana. Ok. Una rana como muy gordita y medio elegante. Y entonces podía como manejar mucho estos graves, ¿no? Así como de... que es algo que no puedo hacer como tanto porque busco que no me encasillen en voces graves. ¿Sabes? Es muy fácil que la gente diga, pues es negro y gordo, dáselo a Estrada, ¿no? Entonces... trato como de no encasillarme, pero ahí se daba mucho. Y dije, no manches, voy a disfrutar este personaje como no tienes idea. Y de repente escucho a mi compañero Ricardo Rocha sentirse feliz porque está grabando ese personaje. Y yo así de, no manches. Sí, le dije, no, sí, lo envidié, en ese sentido lo envidié. Pero digamos así, uno más... Me hubiera, por ejemplo, doblar a Nappa. Ok. El que es compañero de Vegeta. Sí. También siento, es un personaje muy chido porque es grande, es rudo, grande, es malo, sí. Pero no te metas con su mamá, ¿no? O sea, como de, oye, ¿por qué dices que mi mamá? O sea, tiene unas cosas ahí, unos toques de comedia súper geniales. Hubiera estado encantado poder doblarlo. Qué chingón. Oye, Héctor, pues te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros aquí en Identidades. ¿Y dónde te podemos seguir, por favor? Me pueden seguir en Twitter, @Héctor Estrada. Uh-huh. Héctor, ahí es con K. Y en Instagram, como Héctor Estrada. Y en Facebook, como Héctor Gabriel Estrada. Ahí andamos para lo que se ofrezca. Como les dije, acabamos de subir la versión de Pitches. Así que vayan, denle like y compártanla. Excelente. Pues, señores, ahí lo tuvieron ustedes. Héctor, te agradezco muchísimo. Te deseamos el mejor de los éxitos en tu carrera. Porque seguramente vienen muchos proyectos. Ojalá que sí. No, y muchas gracias por tantos buenos deseos tanto de la gente tuyos. Y no, yo estoy
más que encantado con todo esto que está pasando. Chingoncísimo, hermano. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden suscribirse a nuestro canal, @KikeBoobs, las 2 con K. Nos encuentran prácticamente en todas las redes sociales. KikeBoobs, B-U-B-S también, porque me han estado preguntando que cómo se escribe Boobs. Ahí lo tienen, B-U-B-S, de Enrique Bustos. Ahí nada más es fácil. Bustos, Boobs. No tiene mayor ciencia. Nos vemos en la próxima, señores. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Muchísimas gracias a mi amigazo el Gafe 423 por prestarnos sus instalaciones. Mi hermano, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos en la próxima. Bye.